El día en que Roma lo perdió todo. El misterio de las 3 legiones desaparecidas. El ascenso del dominio romano. A principios de los siglos de Cristo, Roma se había convertido en un imperio colosal. Su poder se extendía desde Gran Bretaña hasta Oriente Medio, desde España hasta el norte de África. Las legiones romanas eran consideradas la fuerza más formidable del mundo. Cada legión estaba compuesta por miles de soldados disciplinados, famosos por su lealtad, entrenamiento y brutal eficiencia. Pero ni siquiera los imperios más fuertes son invencibles. Esta historia comienza en el año 9 después de Cristo, un punto de inflexión que cambiaría a Roma para siempre. El Foedus Teutonicum. Una batalla crucial. En el año 9 después de Cristo, Roma estaba en guerra con varias tribus germánicas que vivían más allá del Rin. El gobernador romano, Publio Quintilio Varo, recibió la misión de subyugar a las tribus germánicas rebeldes, pero Varo cometió un error desastroso. En lugar de una victoria rápida, sus fuerzas fueron atraídas hacia una emboscada por el astuto líder de la tribu germánica Arminio, también conocido como Herman. Arminio, un antiguo aliado romano convertido en enemigo, orquestó una trampa en el denso bosque de Teutoburgo. En una emboscada brutal y astuta, 3 legiones romanas, Legio 17, 18 y 19, fueron completamente aniquiladas. Alrededor de 15.000 soldados romanos fueron aniquilados en cuestión de días. Esto no fue solo una derrota, fue una pérdida catastrófica que provocó una conmoción en Roma. Las terribles consecuencias. La pérdida de las legiones sumió a Roma en un frenesí de confusión. La derrota expuso la vulnerabilidad de Roma y destruyó el mito de su invencibilidad. La noticia del desastre llegó a los líderes de Roma, y la ciudad se llenó de incredulidad y dolor. El emperador Augusto, el primer emperador de Roma, no podía creer que se hubiera producido una derrota así. Este desastre llevó a una reevaluación urgente de la estrategia de Roma en Germania y a una retirada completa de las zonas más allá del río Rin. La pérdida también significó que las tribus germánicas, antes consideradas insignificantes, se convirtieron en enemigos formidables. Roma perdió su punto de apoyo en Germania, una región crucial para el comercio y la importancia estratégica, lo que alteró toda la estrategia militar y la expansión territorial de Roma. El papel de Arminio en el misterio Arminio, el líder de las fuerzas germánicas, se convirtió en una figura legendaria para las tribus de Germania. Pero su historia sigue siendo un misterio incluso hoy en día. Arminio, que en su día fue un oficial auxiliar romano de confianza, traicionó a Roma y utilizó su conocimiento de las tácticas romanas contra ellos. Surge la pregunta: ¿cómo conocía Arminio tan íntimamente los movimientos y las debilidades de las legiones romanas? Muchos historiadores creen que Arminio utilizó tácticas de guerra de guerrillas, explotando el denso terreno del bosque de Teutoburgo. Las tribus germánicas conocían el bosque como la palma de su mano, y este conocimiento les permitió preparar emboscadas de las que las fuerzas romanas eran casi imposibles de escapar. Las consecuencias políticas en Roma. La derrota en el bosque de Teutoburgo provocó una enorme conmoción política en Roma. El gobernante del Imperio Romano enfrentó duras críticas y presiones. La pérdida de 3 legiones dañó su credibilidad y dejó en claro que Roma ya no podía afirmar que era invencible. 22 de agosto se vio obligado a repensar sus estrategias militares y reducir los planes de expansión de Roma en Germania. Retiró sus fuerzas a una posición más defendible a lo largo del Rin y reasignó a sus generales para que fortificaran las fronteras en lugar de impulsar una mayor expansión. Esta derrota se convirtió en un símbolo de los límites de Roma, una realidad humillante de que incluso el mayor imperio podía ser vulnerable. Cambios militares estratégicos tras la pérdida. Después de la catastrófica derrota en Germania, Roma realizó cambios significativos en su estrategia militar. Se reorganizaron las legiones y se puso más énfasis en la disciplina táctica y las retiradas estratégicas. Roma también aumentó su dependencia de las fortificaciones, construyendo puestos avanzados más fuertes y defendibles a lo largo de las fronteras.
En lugar de una expansión constante, Roma se centró en mantener la estabilidad dentro de sus territorios actuales. El énfasis pasó de la conquista agresiva a la defensa de las fronteras, asegurando que no se produjeran emboscadas similares en el futuro. El impacto cultural de las legiones desaparecidas. La desaparición de las legiones también dejó un impacto cultural. En las historias de los soldados romanos se contaban tragedias heroicas sobre la valentía y la lealtad de los soldados. Pero estas historias también resaltaban los sacrificios y las pérdidas que enfrentó Roma, mostrando que la gloria tuvo un gran costo. Los ciudadanos romanos se volvieron más conscientes de la fragilidad de su imperio. Esta constatación cambió la relación entre los líderes y el pueblo, fomentando un estilo de liderazgo más cauteloso y pragmático. La pérdida de las legiones recordó a todos los ciudadanos romanos el precio de la conquista y la lealtad al liderazgo del imperio. Las tribus germánicas como enemigos de Roma. A medida que Roma se retiraba de Germania, las tribus germánicas se convirtieron en enemigos formidables. Arminio continuó liderando incursiones contra territorios romanos. Su éxito dio a las tribus germánicas un sentido de unidad, que las transformó en una amenaza significativa para Roma. Con el tiempo, a Roma le resultó más difícil mantener el control sobre Germania, ya que las tribus germánicas, con sus tácticas de guerrilla, demostraron ser un enemigo formidable. El terreno y el estilo de guerra estratégica hicieron que fuera difícil para Roma recuperar los territorios perdidos. No fue solo una cuestión de tácticas militares. Se convirtió en un choque de culturas y resiliencia. Los historiadores y el legado del misterio. A lo largo de los siglos, el misterio de las 3 legiones desaparecidas sigue intrigando a los historiadores. ¿Qué pasó con los restos de estas legiones? ¿Fueron enterrados en fosas comunes? ¿Algunos soldados escaparon del campo de batalla y huyeron? ¿O Arminio fue tan efectivo que logró capturar y absorber a las legiones por completo? Aunque los historiadores de hoy han reunido algunas teorías sobre la batalla y el terreno, el misterio completo sigue siendo esquivo. La pérdida se convirtió en un poderoso símbolo de las limitaciones de Roma, un punto de inflexión que demostró que incluso las poderosas legiones romanas podían encontrar su rival. El fin de una era, la adaptación de Roma. Con el tiempo, Roma cambió su enfoque de expandir su imperio a mantener su fuerza dentro de sus fronteras. La derrota en Germania se convirtió en una advertencia para los futuros emperadores y líderes militares. Roma siguió creciendo y adaptándose, pero siempre con un enfoque más cauteloso en la guerra. La pérdida de las legiones dejó un poderoso legado. Una Roma más disciplinada y estratégica que valoraba la inteligencia, la planificación y las tácticas de guerra de guerrillas. Los ecos de esta derrota moldearon las estrategias romanas para las generaciones venideras, asegurando que los errores del pasado nunca volvieran a ocurrir. Roma no dejó de ser poderosa, pero la pérdida de las 3 legiones se convirtió en un momento que humilló al imperio. Ningún imperio es invencible. Incluso en la victoria y la conquista, la derrota siempre fue una posibilidad, una lección crucial que siguió moldeando la identidad de Roma.